Bienvenidos sean todos una vez más a una nueva edición de su programa La Voz de los Derechos Humanos, una producción de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Buenos días, Cristina Espinal, Meldrick Sánchez, Manuel Cordero, mi comandante Urbáez, mi comandante Pérez Richies, que estamos aquí todos en el equipo completo de La Voz de los Derechos Humanos. Buenos días. Muy buenos días, Aníbal. Buenos días a todos nuestros radios escucha. Cada sábado atento a su programa La Voz de los Derechos Humanos, llevándole temas interesantes en relación a derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Meldrick Sánchez, ¿qué se cuenta? Buenos días. Muy buenos días, Aníbal. Buenos días, Cristina Espinal. Muy buenos días a todos nuestros radios escucha, dándole las gracias al Señor por un día más de estar aquí con todos ustedes, víspera del Día de los Padres, que de los papacitos, en el día de mañana. Sí. Muy buenos días a todo el equipo que se encuentra acá presente. Buenos días tanto a la comandante Cristina Espinal, licenciado Aníbal Marte, licenciada Meldrick Sánchez, a todos los oyentes que nos sintonizan en este espacio, La Voz de los Derechos Humanos. Siempre nosotros nos sentimos más que complacidos de compartir con ustedes en esta tribuna para que precisamente la cultura, valga la redundancia, de los derechos humanos sea conocida por toda la sociedad. Muy buenos días, Aníbal, Meldrick, Cristina, Manuel y nuestro acompañante, Coronel Urbáez. Buenos días, Radio Escuchas. Muy buenos días a todos los integrantes de este equipo, Aníbal, comandante Espinal, Meldrick, Manuel y a mi comandante Richies, que hoy junto conmigo formamos parte, nos dan el honor de formar parte del panel y el staff de... Ustedes siempre han sido parte de La Voz de los Derechos Humanos, ¿eh? Lo que pasa es que ustedes son como el poder detrás del trono. Lo dejamos descansar de vez en cuando, ¿verdad? Y siempre por las múltiples ocupaciones que sabemos que ustedes tienen en el ejercicio de la vida de nuestra escuela, lo mantenemos siempre ustedes ahí bajo las cortinas, pero siempre activos con este programa La Voz de los Derechos Humanos. En Q. Cristina. Sí, es verdad. Siempre, como decimos, la escuela cargada de lo que son actividades, ¿verdad?, para el conocimiento, el aprendizaje en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Estuvimos por Gaspar Hernández, ¿verdad?, el municipio de Gaspar Hernández, provincia de Espaillat, pues llevando capacitación al personal conscripto que se encuentra de la Policía Nacional, que se encuentra apostado en ese lugar, en entrenamiento. Estuvimos por ahí participando de la capacitación en materia de derechos humanos y convivencia ciudadana a esos jóvenes que ingresan a las filas de la Policía Nacional en ese programa que se lleva en ese centro, en el recinto Gaspar Hernández. También tenemos aquí a Urbáez, que tenemos una actividad interesantísima que va a iniciar esta próxima semana con el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo que nos llamamos un ejercicio de pista de derechos humanos. Y tenemos a Urbáez aquí que nos va a comentar sobre eso, Urbáez. Sí, cómo no. Ya estamos, vamos a decir, en la víspera de lo que es el inicio de la implementación de lo que sería el ejercicio práctico para oficiales subalternos de implementación del marco aplicable a las operaciones militares, ejercicio que la Escuela de Derechos Humanos lleva a cabo en el marco de los compromisos que tiene para este año dentro de lo que es la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, CEFAC, en la que participan los hermanos países de Centroamérica, de Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y República Dominicana como único país caribeño en formar parte de este órgano de integración y cooperación militar en este hemisferio, y con la cooperación, colaboración y promoción del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Este ejercicio podríamos decir que se está empezando a implementar desde el próximo lunes, que es el día en que empiezan a llegar las delegaciones de soldados o de oficiales subalternos, porque es un ejercicio para oficiales subalternos de la CEFAC y miembros del CICR México, representantes del CICR Venezuela, que vienen a ver el desarrollo del ejercicio y a certificar el ejercicio como tal. Es una novedad este ejercicio para el área
de nosotros en la región de la CEFAC. Y nos gustaría, comandante Urbáez, que usted pudiese compartir con la población que nos escucha y que nos ve también a través del streaming www.hifa.mil.do. ¿En qué consiste el ejercicio? Como usted dice, las pistas de derechos humanos y derecho internacional humanitario es algo novedoso a nivel de Fuerzas Armadas modernas. Ya en el esquema de la CEFAC existen algunos de los países hermanos que han implementado, el caso de Honduras, su pista de derechos humanos. El primer país latinoamericano en hacerlo en la actualidad ha sido Colombia, quien ya tiene un historial y una pista de derechos humanos desarrollada y que han tenido la oportunidad de probar. En esta ocasión, la Escuela de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario nuestra, como aprovechando la ocasión de la celebración de este ejercicio práctico para oficiales subalternos de implementación de las normas que rigen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ha decidido implementar lo que es nuestra propia pista en derechos humanos y derecho internacional humanitario, que para eso hemos habilitado los terrenos de Villa Escondida, que están en los terrenos de la Primera Brigada de Infantería del Ejército. Aquí hemos preparado propiamente lo que es una pista. En esta pista presentaremos situaciones, específicamente 10 situaciones, 10 estaciones, que dentro de las mismas estaciones habrán situaciones particulares a derechos humanos que estarán presentándose en el primer día del ejercicio y a derecho internacional humanitario que estarán presentándose en el segundo día del ejercicio. Este ejercicio está orientado, vamos a decir más que nada, a la ejecución y a verificar de manera práctica cómo los oficiales subalternos integran las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario al desarrollo de las operaciones militares a las que están facultadas tanto la República Dominicana como las naciones hermanas de la CEFAC. Lo que van a hacer los oficiales subalternos y soldados de nuestras Fuerzas Armadas, específicamente tenemos soldados de las unidades de comando de nuestras tres fuerzas, tenemos comandos, un pelotón de comandos del Ejército, una escuadra completa comandada por un oficial del Comando Anfibio de la Armada de República Dominicana y una escuadra completa comandada también por un oficial de Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Adicional a eso, nos apoyan también el personal que actualmente cursa la 22ª especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en nuestra escuela, y los oficiales extranjeros que cursan las 2 maestrías. Por ser de la CEFAC, fue intención de la dirección de la escuela que fueran invitados los oficiales pertenecientes a la CEFAC y que están como estudiantes de la maestría. Esto es como una especie de simulacro, donde pueden los oficiales poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas para poder resolver situaciones que se le presenten como oficiales ya que tienen el mando a la tropa. Es como una ciudad que se creó, y en esa ciudad pues se pueden presentar algunas situaciones como la detención de un grupo de personas, cómo actuar en el caso de que un ciudadano pues se resista a un arresto para el uso de la fuerza. O sea, para que la gente tenga una idea, es ponerlo en el contexto de que el oficial va a actuar conforme a lo que es la norma en las diferentes situaciones que se le pueden presentar de una manera práctica, para que así cuando se presenten en la vida real sepa el oficial cómo va a reaccionar y cómo va a actuar y cómo va a impartir las órdenes a la tropa. ¿Es así? Ciertamente. Sabemos que los oficiales subalternos son preponderantes en el tema de la operación y la táctica. Ellos son el primer eslabón en el tema de la integración de las normas de derechos humanos y derecho internacional humanitario a las operaciones militares, pues ellos son quienes ejecutan a nivel táctico las órdenes que emanan del nivel estratégico. En el terreno, las violaciones que se cometen específicamente por soldados, y esos soldados siempre están siendo comandados por un oficial.
Un oficial como lo catalogamos nosotros, oficiales subalternos, y en otros países le llaman suboficiales, etcétera. Entonces es importante el nivel de control y la manera en que comprenden de qué manera se integran estas normas internacionales al desarrollo de las operaciones nuestras. De manera tal que en el ejercicio podremos ver casos de que vamos a decir, probable discriminación por parte de un soldado. Esta discriminación pudiera venir por negligencia, por inobservancia, por desconocimiento, son múltiples, es multifactorial la razón que pudiera llevar a un soldado a cometer esta falta. Las Fuerzas Armadas tenemos que velar porque esta multiplicidad de razones que permiten que un soldado cometa una falta en contra de los derechos humanos o en contra del derecho internacional humanitario se reduzca a la mínima expresión y que los oficiales estén en la capacidad de comandar al soldado tomando en cuenta esas posibles violaciones y corrigiéndolas a tiempo. Por eso veremos en el ejercicio situaciones en las cuales se pudiera discriminar a una persona por cuestiones vinculadas a su apariencia física, a su raza, a su lenguaje, a su preferencia sexual, a como se pudiera ver, o hasta un posible estado de ebriedad, que en ningún momento el estado de ebriedad de una persona representa una ofensa o un peligro para la vida de más que de él mismo o de algún oficial que en una operación se vea frente a una persona en estas condiciones, o que en situaciones normales pudiera querer ingresar a una institución pública. Desde ahí empezamos y vamos escalando situaciones que pudieran ser más complejas, apoyos a la seguridad pública, detención, arresto, enfrentar algún tipo de manifestación pública de ciudadanos inconformes, una acción en contra de delincuentes en operaciones que nosotros llevamos a cabo, que apoyamos a la Policía Nacional, tal como refrenda el párrafo 2 del artículo 252 de nuestra Constitución, o situaciones que pudieran darse en el marco de operaciones dirigidas a control migratorio en los puestos de chequeo migratorio de República Dominicana y de los demás países de la CEFAC, que también tienen fronteras. Y en la parte de derecho internacional humanitario es bien importante el tema de la conducción de las operaciones, el tratamiento que debería observar todo soldado y por ende todo comandante u oficial que comanda una unidad en relación a las categorías de personas que en determinado momento podrían ser afectados por el conflicto o que en determinado momento pudieran estar bajo el control de una unidad militar. Esto va desde el trato con personas civiles vulnerables hasta el mismo trato con combatientes, enemigos, heridos, enfermos, capturados, bienes civiles, etcétera, etcétera. Entonces por ahí pasaremos, prisioneros de guerra y demás. Hemos tratado de en 10 estaciones desarrollar de la manera más amplia posible los puntos más neurálgicos, o que a nuestro entender eran los más neurálgicos en cuestión de irregularidades que se pudieran presentar en el terreno. Bueno, ese es el objetivo. Enhorabuena, este ejercicio llega a la República Dominicana y llegó para quedarse, porque son instalaciones que son ya parte del curso que se les imparte a los oficiales y a los alistados en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Felicitamos al alto mando de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas por el aporte hecho para que esto pueda ser una realidad. A la Rectoría de la Universidad Nacional para la Defensa y a la Dirección de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Es importante señalar, Aníbal, que aunque el ejercicio, su nombre dice que es para oficiales subalternos, ciertamente para los soldados de nuestras Fuerzas Armadas se nutren. Sí, porque los soldados de esas 3 unidades de comando que estuvimos señalando y el personal de la especialidad son los actores de la pista. O sea, ellos van a estar ahí repitiendo cada vez que un oficial pase por su estación las situaciones que se presentan. O sea, que al mismo tiempo que 12 oficiales de CEFAC, que son los que van a participar en el ejercicio en esta ocasión, incluyendo 3 oficiales dominicanos,
se ponen en el ruedo, ponen en ejecución lo aprendido en las aulas, un pelotón, 2 escuadras y una promoción completa de nuestra especialidad practica con ellos la manera en que se integra el derecho internacional a las operaciones. Lo bueno es que la pista llegó para quedarse. Ese Y que se es el quedará objetivo de la con escuela nosotros y de las Fuerzas para Armadas. poder seguir entrenando y replicando estos aprendizajes a nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Hoy es 27 de julio, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Cabeza y de Cuello. Y un día como hoy, de 1820, nace la heroína Rosa Duarte y Díez. También en el 2021 fallece en Santiago de los Caballeros el merenguero Johnny Ventura. Mañana, 28 de julio, conmemoraremos el Día del Padre. Desde aquí, desde la voz de las Fuerzas Armadas y de la voz de los derechos humanos, una felicitación efusiva a todos los padres de la República Dominicana y el mundo. La reflexión de la semana. El hombre más poderoso es aquel que domina a sí mismo. Séneca. Gracias por permanecer en sintonía con su programa La Voz de los Derechos Humanos. El derecho internacional humanitario busca limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a personas que no participan directamente en las hostilidades y restringiendo los medios y métodos de guerra. En la actualidad, esto se ha convertido en un gran reto. Y para conversar acerca de los desafíos del derecho internacional humanitario en los conflictos armados contemporáneos, contamos con la presencia en cabina del coronel ingeniero Juan Pérez Richies y del teniente coronel abogado Eliogildo Urbáez González, especialistas en derechos humanos y derecho internacional humanitario y docentes de nuestra escuela y de otros centros de educación superior, a quienes damos la bienvenida otra vez en la mañana de hoy, a nuestros comandantes Pérez Richies y Urbáez González. Vamos a iniciar con el comandante Pérez Richies. Comandante Pérez Richies, hablemos brevemente de los principales conflictos armados que se escenifican en la actualidad. Muy bien, Aníbal, muchas gracias. En la actualidad hay más de 80 conflictos claramente definidos que están ocurriendo en el escenario mundial. Sin embargo, los más sonados hoy actualmente, podemos hablar de la guerra que tenemos entre Rusia y Ucrania. Otro de los más sonados es el que tenemos actualmente entre Israel y el pueblo palestino. Podemos también mencionar el que tenemos en Sudán del Sur, por ir cambiando de continente. Incluso nosotros que estuvimos en Colombia en una visita académica hace unos 15, 20 días, en Colombia, aún habiendo un acuerdo de paz firmado hace 4 o 5 años, actualmente existen una cantidad de conflictos internos muy bien definidos, aunque pequeños, pero existen. Pudiéramos señalar, comandante, 3 que son también vitales y que quizás actualmente la situación que acontece tanto como señala el comandante en Rusia y en Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, quizás lo han sacado un poquito a la palestra. El caso de Yemen, el caso particular de Etiopía y lo que amenaza hacer para África la situación que se presenta actualmente en Etiopía, y el conflicto de Myanmar. Ya son conflictos que tienen desde 2014, de 2010 hacia acá, un tiempo desarrollándose, y en el caso particular, por ejemplo, de Yemen, tenemos más de 1 millón de desplazados y más de 200.000 víctimas. Parece que los conflictos nuevos que surgen a veces opacan la mediatez o la cobertura mediática de otros conflictos que afectan de manera grave partes de nuestra nación. El caso particular de Yemen y este paso en el canal de Suez, el bombardeo de barcos mercantes y el hecho de haber obligado a muchos barcos mercantes a compañías que ya han decidido, antes de que cruzar por el canal,
por miedo a ser atacados en la parte que pertenece que cubre Yemen, a bordear toda África. Eso ha aumentado de manera significativa el costo de los fletes marítimos, y eso es algo que afecta de manera global al planeta por el nivel de las mercancías que se transportan a través del canal de Suez. De manera particular, mucho petróleo y mucho gas natural, que son dos de las materias primas más importantes del planeta. Y los cereales también, Sí. que están ahí varados hace mucho tiempo, Sí. con relación a este conflicto que se viene desarrollando Que todos Rusia y esos Ucrania. Exacto, Rusia y que todos Ucrania. esos conflictos afectan la economía, como dice Uruguay global, pero que por la mediatez, los medios de comunicación, solo se enfocan en algunos específicos y quedan atrás, se van arropando, desplazados. Todos esos conflictos que existen hoy en día. Fíjate que el comandante Richet menciona que hay un promedio de algunos 80 conflictos en movimiento, vamos a decir, y solamente nosotros vemos a nivel de prensa, de televisión, vemos Rusia y Ucrania, como que es solamente Israel, Palestina. Exactamente. El conflicto sirio se mantiene vigente. Exacto. La situación de Afganistán, aunque ha bajado un poquito, La intensidad. pero la vulneración de derechos, específicamente de los derechos que habían adquirido las mujeres en Afganistán, y tenemos el fenómeno que ha constituido quizá vamos a decir la desmovilización del Estado Islámico de la parte que tenían, de los lugares que tenían ocupados. Pero ¿qué han hecho ahora? Se han fragmentado En otros y han, grupos por más ejemplo, pequeños. en África, en la actualidad, el Estado Islámico está produciendo incidentes y conflictos en Somalia, en Nigeria, en Mali, en Burkina Faso y en Mozambique. Esto es, si se quiere, en aquel entonces estaban solo en una parte de Siria. Exacto. Y quizá en la frontera con Irak. En la actualidad están en varios puntos de África, causando el mismo tipo de situaciones de estragos, ocupando posiciones, buscando con esto generar beneficio económico. ¿A costa de qué? A costa de el maltrato y el daño a la población civil, que es quien genera la riqueza en todos estos lugares. Así es. Sabes que como hablamos de medios de comunicación, de prensa, de personas involucradas en narrar la narrativa de lo que son los conflictos, escuchamos muchas veces mencionar guerra asimétrica, ese término que choca a veces, ¿verdad?, para los que no tienen el conocimiento. Entonces me gustaría que nuestros profesores, nuestros maestros, nuestros comandantes aquí presentes, pues hablaran un poquito sobre qué significa la guerra asimétrica, qué es el término de guerra asimétrica y cómo afecta los conflictos asimétricos en el DIH o intervienen en el DIH. Bien, usualmente los conflictos asimétricos, podemos decir, son los que se dan entre fuerzas que son realmente desiguales, en el sentido de que unas utilizan algunas tácticas de conflicto que conocemos como guerra regular, pero los otros utilizan técnicas que caen ya en técnicas más irregulares, menos convencionales en el conflicto. Y esto trae a veces que las partes involucradas en el conflicto cometan una gran cantidad de violaciones a lo que es el derecho a los conflictos armados debido a las acciones que llevan a cabo o la dificultad de identificar quién es parte en el conflicto. Entonces resultan afectados personas y bienes que no tienen nada que ver con el conflicto. Ok. Me surge una gran pregunta, y es que también podemos verificar que existe una actuación criminal por bandas, y de aquí sale lo que es el terrorismo. Entonces, partiendo de la definición del terrorismo, que va orientada es a difundir el terror en la población de un estado, entonces quisiéramos saber cuál o cómo influye el terrorismo global
en la evolución y en la aplicación del derecho internacional humanitario? Ciertamente, el hecho de la misma guerra asimétrica, que la que se denomina como guerra asimétrica, que como bien señala el comandante Richet, son aquellos conflictos en los cuales hay una diferencia, ¿verdad? Lo de asimétrico es que no es igual, y hay una diferencia en la correlación de fuerzas, y por ejemplo los bandos estatales siempre, bueno, acuden a los métodos convencionales de guerra o de operaciones, pero tienen el apoyo del Estado y por lo general están bien configurados para usar este tipo de táctica o de operaciones. Los grupos de otro tipo recurren a otro tipo de guerra, la guerra urbana, la guerra de guerrilla, mientras y han ido modificando el modus operandi hasta el punto de llegar a prácticas en ocasiones con intención y en otras sin la misma, a prácticas que tienden a desarrollar temas como el terrorismo, ¿verdad? A prácticas de guerra que consisten en infundir terror en la población civil. O sea, esto plantea ya desde el punto de vista de la responsabilidad penal por la acción en determinado escenario, un reto al derecho internacional humanitario, pero el tema del terrorismo sabemos que es una situación mucho más amplia, pues involucra a los estados y los criterios de seguridad y defensa que tiene cada uno de los países que se han visto ante prácticas de este tipo, sin importar el motivo que gestó este tipo de acción. O sea que cuando estamos hablando de guerra asimétrica, estamos hablando de que es el enfrentamiento posible entre una fuerza regular y una fuerza a la cual usted no conoce. O sea, en la guerra asimétrica, yo conozco que este es el ejército del país X, pero se está enfrentando a un grupo terrorista, pero del grupo terrorista usted no conoce quiénes son, quién lo encabeza, quién lo controla, cómo están identificados. Las guerras convencionales se desarrollan en escenarios fijos. Se pueden desarrollar con grupos identificables. Pero con la guerra asimétrica no se puede tú saber dónde se va a desarrollar algo, cómo va a venir a atacar un terrorista, dónde va a venir a atacar, quién es el terrorista, porque el terrorista se viste de saco y corbata, se viste de pantalón, jean y camiseta, tú no lo identificas, mientras que el oficial o el militar de un ejército regular tiene un uniforme, tiene insignias, tiene una bandera, o sea, tiene una guerra que desarrolla para poder defender ya sea soberanía, pero el terrorista no viene a defender soberanía, viene a defender sus intereses, infundiendo, como dice la definición, el terror. Entonces, para defender simplemente sus intereses particulares o del grupo, que no son los intereses de una nación, porque hay grupos de estos que están enquistados en estados, en naciones, pero no son parte de la nación, no son parte del Estado. O sea, una acción de ese grupo no compromete la responsabilidad del Estado donde ellos operan. Entonces, es diferente a cuando el ejército de ese Estado opera, sí compromete la responsabilidad del Estado porque es un ente estatal, el ejército de ese país. Entonces, es ahí donde viene como ese gran juego y donde el DIH tiene que la dificultad para aplicarse en estas guerras. O sea, cuando se enfrentan dos fuerzas armadas regulares, deben ceñirse las normas del derecho internacional de los conflictos armados, de la guerra. El terrorista no. El terrorista no se ciñe por las reglas del DIH. O sea, que tú no puedes retener personas en calidad de rehenes para los conflictos armados, lo saben las Fuerzas Armadas regulares y así lo aplican. Sin embargo, el terrorista captura personas y las hace rehenes y la utiliza como rehenes. O sea, y la utiliza como método de hacer la guerra, que es imposible que se den en los conflictos armados regulares y mucho menos las Fuerzas Armadas regulares prestarse a este tipo de acción. Ciertamente es un reto que tiene el derecho internacional humanitario en relación a este tipo de situaciones. El tema del terrorismo es un tema bastante amplio y el problema del terrorismo es que hay circunstancias que pudieran calificarse dentro de lo que se establece normativa e internacionalmente hablando como un conflicto armado interno
o internacional. Hay situaciones de terrorismo que no se dan en el marco de un conflicto armado. Para aquellas que se dan en el marco de un conflicto armado, el DIH señala de manera categórica, y es la única parte en donde se menciona la palabra terrorismo, es que está prohibido utilizar el terror o infundir terror en la población civil como método de guerra. Eso es un crimen de guerra. Ahora, ¿en dónde entra el DIH a regular acciones terroristas? Vamos a citarlo con un ejemplo. El caso del Estado Islámico y lo que estaba sucediendo en Siria. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que estaba sucediendo en Siria, que era un conflicto armado interno, con las modificaciones que se plantean desde el punto de vista de que también pudiera ser un conflicto armado de que algunos doctrinarios señalan como un conflicto armado por subrogación, porque hubieron naciones, otros estados que intervinieron, pero no de manera directa en el conflicto, sino apoyando facciones dentro del conflicto. Algunos países apoyando al presidente al-Bashar y a quien hace las veces del Estado o del gobierno en Siria, y otros países apoyando a otras facciones, a los rebeldes, a algunas milicias, y algunos países incluso aportando un tema que no sé si lo van a tratar ustedes más adelante, pero es el tema de las empresas internacionales de seguridad. Sí, lo tenemos. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, cuando para cumplir con el criterio de legalidad, que es un principio internacional del derecho, si lo vamos a ver desde el punto de vista del DIH y calificar el conflicto, desde la perspectiva del DIH, nunca hubieron dos estados enfrentados. En todo momento hubo una situación a lo interno de un estado, que es el estado sirio, con entes estatales y grupos armados irregulares. Estos grupos armados irregulares, dentro de los cuales estaba un grupo que utiliza como parte de su guerra asimétrica el terrorismo, que es el Estado Islámico, reunía las condiciones que establece el protocolo adicional 2 a los convenios de Ginebra para ser considerado un grupo armado irregular. ¿Por qué? Porque tenían mandos responsables. Las cabezas del Estado Islámico eran conocidas, tenían comandantes, ocupaban una parte del territorio, y sin importar el tipo de operación que desplegaran, fueran operaciones que en ocasiones o que tenían como parte el terror como forma fundamental de hacer la guerra, estaban en la capacidad de llevar a cabo operaciones militares sostenidas y concertadas. Entonces, estamos ante las condiciones de hecho, y recordemos que el jus ad bellum, el jus in bello, el derecho en la guerra, es un derecho de hecho. Las condiciones que observa son condiciones de hecho. No entra en especificaciones o en previsiones de tipo legal o político para decir, dentro de esa nación tenemos un conflicto armado interno y las normas que deben prevalecer son las relativas al artículo 3 común a los convenios de Ginebra y al protocolo adicional 2 a los convenios de Ginebra, más la costumbre de guerra que existe en esa zona. Entonces, desde esa perspectiva, con el caso, por ejemplo, del Estado Islámico, había un conflicto armado interno en Siria. Los métodos que lleva a cabo el Estado Islámico son contrarios a las normas del DIH. Entonces ahí entra la sanción penal por la violación a las normas del jus in bello, de manera particular. Sean terroristas o no sean terroristas, las normas, el tipo de guerra que llevan, termina infringiendo normas del DIH, y ahí entraría la parte penal vinculada al derecho internacional humanitario. Pero es un tema complejo porque el terrorismo se manifiesta también en otras situaciones. Es bueno que la gente sepa, las personas que nos escuchan y nos ven también, que la guerra tiene un derecho. O sea, para actuar en conflictos armados existen normas, existen reglas. Entonces no es que venir aquí a hacer la guerra es una cosa como le dé la gana a los ejércitos, como le dé la gana a las personas actuar. Hay normas que protegen tanto a las personas que están envueltas en el conflicto porque son militares, y hay normas que protegen a las personas que no participan en el conflicto porque son civiles, y las personas como los prisioneros de guerra que ya no participan en los conflictos porque han sido detenidos por una de las partes dentro, y los heridos y las personas que son náufragas en los conflictos armados. Entonces, todo eso que estamos conversando en el día de hoy
está protegido todas las acciones dentro de lo que es el marco del derecho internacional humanitario. Cuando nos escuchan hablar de DIH, estamos hablando de ese derecho especial que sirve para reglamentar la guerra. Manuel. Claro, y en ese sentido, comandantes Pérez Richey y Urbáez, hay que destacar también la realidad de que los conflictos armados han cambiado bastante. No podemos concebirlos ya como aquel conflicto que evidenció en su momento Dunant o las dos guerras mundiales que hemos tenido. Ya los medios y métodos de hacer la guerra han variado por el mismo desarrollo de la humanidad, por un tema de la tecnología, la industrialización, inclusive la misma concepción ideológica que tenemos hoy día. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber cuáles son los desafíos que tiene el DIH en los conflictos armados contemporáneos. Bueno, hay una serie de desafíos hoy día. Y el primero quizás que podríamos citar es la urbanización de la guerra. La guerra se ha transferido a las ciudades. Anteriormente los conflictos pues se daban en áreas abiertas, podemos decir abiertas, campos abiertos, no urbanizados, en alta mar, pero hoy día con la gran urbanización que hay, el aumento vertiginoso de la población mundial, y el tipo de conflicto. Y el tipo de conflicto que se ha llevado hacia lo interno. O sea, tenemos la urbanización en sí de la guerra que afecta grandes asentamientos humanos y trae consigo a la misma vez una gran cantidad de daños incidentales, gran cantidad de civiles y sus bienes que se ven afectados, una imposibilidad o más bien una dificultad de accesar a los servicios humanitarios. Otro aspecto que pudiera hablarse hoy en día es la privatización de la guerra. Hay una cantidad de empresas militares privadas que dan servicios a fuerzas armadas y todavía hay un cierto vacío legal en el sentido de que las compañías privadas militares bordean con una línea muy fina lo que podrían ser mercenarios. Entonces, ese es otro de los desafíos que tiene hoy día el derecho a los conflictos armados. Por otro lado, tenemos el uso de la tecnología, sea a través de operaciones cibernéticas, sea a través de uso de sistemas de armas automatizados o no tripulados, uso de las armas no tripuladas. Tenemos otros desafíos, la gran cantidad de conflictos armados no internacionales, que de los 80, 90 que mencionamos al inicio del programa, más del 90% son de carácter no internacional, que se han proliferado una gran cantidad de grupos que hace difícil su identificación y a la vez una correcta aplicación del marco del DIH correcto, que si son solamente para aplicarse el artículo 3, si aplican dentro del protocolo adicional 2, si es simplemente para aplicar el derecho común porque son situaciones que no llegan a nivel de conflicto armado. La calificación se hace compleja. Se hace compleja. La cantidad de personas que se ven desplazadas dentro del conflicto. Hay más de 100 millones de personas desplazadas hoy día a causa de los conflictos. Que han tenido que abandonar sus hogares producto del conflicto armado. Y es lo que dice el comandante Pérez Richey. O sea, vemos como ahora en el conflicto Rusia-Ucrania, a cada momento en las noticias vemos cómo son las ciudades devastadas producto del bombardeo, producto de los ataques de armas no tripuladas, y cómo la población civil está sufriendo los embates de la guerra en Ucrania.
como anteriormente, como decía el comandante, era campo abierto, ahora afecta directamente las ciudades. Como los hospitales, que no son un blanco, no pueden ser un objetivo militar dentro de los conflictos armados, cómo son afectados los hospitales dentro del conflicto, como escuelas, como ahora vimos que un hospital de niños fue objeto de un ataque en la guerra Rusia-Ucrania, y cómo los niños han sufrido los embates de la guerra. Eso es parte de lo que el derecho internacional humanitario protege, y que ahora mismo, aunque esos países conocen de las normas, pues no están aplicando las normas. En el caso ruso, básicamente, y no podemos decir que el otro tampoco, el otro bando no. Ucrania llevó a cabo ataques con drones a la capital rusa también, afectando infraestructura civil. Y en el caso Rusia-Ucrania es un conflicto convencional. Exacto. Vamos a ver el caso Israel-Gaza, que es un conflicto asimétrico, donde las formas y métodos de hacer la guerra que tienen los palestinos es bastante compleja, y entonces en ese mismo sentido, hasta qué punto se acusa que han llegado las Fuerzas Armadas israelíes a llevar la guerra. A no practicar la distinción entre civiles porque y ¿qué es lo que establece el combatientes? DIH? Hay cuestiones que no son un problema para el derecho internacional humanitario, y la violación a sus normas. Ciertamente, el hecho de que una guerra sea asimétrica, de que el enemigo lleve a cabo métodos y tácticas de guerra prescritas como prohibidas por la guerra, por el DIH, no le da un sí de protección a la otra parte para violar las mismas normas que viola. Y hay una situación que el comandante Urbáez bien señaló hace un momento, y es la cuestión de la sanción. Hablemos de eso. ¿Qué papel juegan los tribunales internacionales en la aplicación del DIH en los conflictos armados recientes, comandante Urbáez? A mí, de hecho, han habido estudiantes que me han hecho la pregunta. Casi en todos los cursos, los mismos soldados con el tema Israel-Gaza y con el tema Rusia-Ucrania, que son los temas, como le dije, son dos conflictos bastante graves, severos, que han afectado a la comunidad, al planeta completo, pero no son los únicos conflictos. La mediatez de estos dos han dejado de lado conflictos como el de Yemen, que ha causado más estragos que el de Rusia y que el de Israel. O sea, al día de hoy tienen más. Pero ¿a quién en juicio? Tienen más desplazados. ¿A quién voy a enjuiciar y en qué tribunal lo voy a juzgar y cuáles son las sanciones Tienen más aplicadas? desplazados y más personas ya reportadas como fallecidas. Personas que no participaban en el conflicto. Dígase, en sentido general, civiles. Pero eso no es el DIH. Me hacen la pregunta, pero entonces las normas del DIH no se están cumpliendo, no se están respetando. Bueno, se están violando normas relacionadas con el DIH. Ahora, la acción penal vinculada al derecho internacional humanitario se mantiene intacta. Y les señalo, ustedes han escuchado del conflicto ruso, que están, de hecho, el mismo fiscal de la Corte Penal Internacional, que es el órgano o el estatuto actual creado para dar seguimiento, emitir acusaciones y tratar de llevar a los tribunales a quienes cometen u ordenar en cometer violaciones en contra de las normas del DIH, está pendiente. En el caso ruso ya hay acusaciones, incluso en contra del mismo Vladimir Putin, por cometer violaciones al DIH. Estamos viendo en el caso de Israel cómo de ambas partes empiezan a suscitarse denuncias internacionales por hacer un uso irregular de métodos y medios de guerra. Esto con el tiempo se terminará constituyendo en acusaciones, y con el paso del tiempo podrían ser posibles sanciones. Pero pueden ir presos esas personas, pueden ser juzgadas. Sí. Claro que sí. Debemos entender algo. Lo primero es que en materia, actualmente, más allá de las trabas internacionales que presentan algunos estados a la instauración del estatuto, la Corte Penal Internacional es un estatuto actual, vigente, es algo real y que tiene unas facultades específicas. Las convenciones que tratan sobre crímenes de guerra, genocidio,
lesa humanidad establecen que los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad no prescriben. Prescriptibles. O sea, no vencen nunca. No Y vencen. el estatuto de Kampala, que trata de juzgar el tema de la agresión, o sea, que define el tema de agresión y que está en un proceso de recolección de las firmas necesarias para entrar en vigencia, también señala como imprescriptible el crimen de agresión. Entonces, quizás hay algunas sanciones que en lo inmediato son conflictos que aún se están desarrollando, no se imposibilita un poco el proceso de la acción penal vinculada a ese conflicto. Pero en el futuro estaremos viendo ese tipo de acciones. Bueno, comandante Pérez Richies, comandante Urbáez, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana. El tiempo en la radio traicionero, y falta muchísimo tema de qué hablar con relación a lo planteado en el día de hoy. Queda abierta la invitación para continuar orientando a la población sobre las normas del derecho internacional humanitario y su empleo dentro de los conflictos armados contemporáneos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta mañana, y les invitamos a seguir en sintonía con la programación de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas, la que más se escucha, la que más lejos llega. Hasta la próxima.